El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es el cristiano? Fíjense, hoy día hemos escuchado estas palabras del libro de los Hechos de los Apóstoles. Está en el Nuevo Testamento. Dice San Lucas que en Antioquía empezaron por primera vez a llamar a los discípulos de Jesús, llamarles cristianos, ¿no? Los empezaron a llamar cristianos a los apóstoles y a los discípulos del Señor porque seguían a Cristo. Posteriormente, poco a poco va a crearse una conciencia en la Iglesia, ¿no? Más que crearse conciencia, se va concretando la identidad que Jesús les da. Jesús les dice a los apóstoles: id al mundo entero. Y según se va expandiendo más y más, la Iglesia toma este segundo título, católica, ¿no? Porque es universal. Ya Jesús le pone un nombre y los discípulos igualmente van cogiendo esa conciencia y le dan este segundo título. Hubo un santo, mártir, precisamente de las primeras épocas, que decía que su nombre era cristiano y su apellido católico, ¿no? Bueno, aparte de esta anécdota, hay algo incluso más sustancial, más importante para nosotros. ¿Cómo se sabe que una iglesia está viva? ¿Cómo se sabe que un cristiano está vivo en el espíritu? ¿Cómo se sabe? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos da la respuesta. Dice que los cristianos que se habían dispersado por la persecución provocada empezaron a llegar hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, que está al norte de Jerusalén. Y no solo predicaban y hablaban de Jesús a los judíos, empezaron a hablar a los paganos. Y entonces la gente se va convirtiendo, va creyendo en el Evangelio. Y dice: una multitud considerable se adhirió al Señor. Esto es la Iglesia, esto es el cristiano. El cristiano, cuando tiene dentro de sí al Espíritu Santo, un cristiano común, no estamos hablando aquí, fíjate, de apóstoles, estamos hablando de los discípulos.
Los Hechos de los Apóstoles distinguen muy bien quiénes son los apóstoles. Los apóstoles son los 11 que quedan, porque Judas ha muerto. Los discípulos son aquellos que no eran tan cercanos a Jesús, eran, pues eso, como ustedes, la gente, el grupo grande. Pues había en ellos el Espíritu Santo, y esta gente, ¿qué es lo que les preocupa? ¿Su dinero? No, porque están huyendo de su pueblo y están dejando sus bienes, se están quedando en la calle. Y cuando se dispersan, ¿qué les ocurre? Se ponen a llorar, a lamentarse. Buscarían, por supuesto, cómo rehacer su vida temporal. Pero lo que destaca el libro de los Hechos de los Apóstoles es que su preocupación era llevar el Evangelio, transmitir la fe a los demás. Y tanto que llegan a entusiasmar a la gente que les escucha. Eran gente pobre, era gente perseguida y entusiasma a los demás. Fíjate, aquí está cómo los Hechos de los Apóstoles nos hablan, cómo es el cristiano. Y por lo tanto nos lanza un mensaje. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo podemos saber si estamos vivos? Estos estaban vivos. Bien vivo estaba en ellos el Espíritu Santo. Un cristiano que no tiene intención de llevar a Dios a los hombres es un cristiano que está muerto, porque se deja arrastrar. La iglesia no es para sentarnos como en un sillón y tranquilo, yo voy bien, confieso, me comulgo, rezo, soy bueno, mejor ni terminar para decir, bueno, ¿para qué? La iglesia no es una institución para estancarnos, y mucho menos el Espíritu Santo cuando aletea en un cristiano lo deja quieto, no lo deja quieto, no. Un cristiano, si no se preocupa de la salvación de los demás, de los que por lo menos, de todo lo que pueda hacer, es un cristiano que no está, queridos hermanos, no está en la onda de Dios, no es eso. Hoy celebramos también, recordamos los 13 años del fallecimiento del padre Rodrigo Molina, el padre, el inspirador y fundador de estos medios de comunicación y tantas obras que ha hecho el padre. El padre Molina no se puede entender por las obras, aunque son fruto. El padre Molina se entiende desde dentro. Es un sacerdote. Es un hombre de Dios. Ahí se entiende el padre Molina. Nunca se puede entender a una persona solamente por los frutos. Hay que ir a la raíz, al manantial que le alimenta esa vida. Y el Padre es un hombre que se ha dejado enamorar de Dios. Un hombre que ha dejado que su corazón sea sensible a ese amor de Dios. Por eso ahí se entiende por qué empieza a trabajar, por qué empieza a predicar, por qué empieza a entregarse de esa manera y no para de trabajar. Ya era anciano, más de 80 años, y tenía la vitalidad de un joven. El cáncer lo estaba demoliendo, pero él no se deprimía. Nunca se deprimió, nunca renegó de su suerte. Quizá como San Francisco Javier, para sus adentros diría, Señor, morirse cuando hay tanto que hacer todavía en tu obsequio, tanto. ¿Cuántos santos, como San Martín de Tours, mueren así? Le dicen a Dios, Señor, mira, si me quieres llevar, llévame, que estoy contento porque estar contigo es lo mejor. Pero si todavía sirvo para algo, déjame todavía aquí para servirte. No me importa sufrir. ¿Cuántos santos? Quizá el Padre también tendría esta actitud. Lo que vimos es que el Padre, una serenidad, externamente, una serenidad, una tranquilidad, un saberse
amoldar a la voluntad de Dios en esos últimos instantes, aunque el dolor del cáncer lo estaba torturando. Un hombre de Dios, ahí está, llegó a la meta. Por eso el cristiano, más que en cualquier cosa, es un buscador de Dios y un heraldo de Dios. Eso es el cristiano. Y es lo que el Señor quiere de nosotros ahora también, como en los primeros cristianos. En vuestro trabajo, en un lugar donde uno estudia, en el barrio, en la familia, ante todo, un heraldo de Dios. Con tus palabras, con tus gestos, con tus obras. Así es la iglesia, eso es el cristiano. Y eso fue el Padre Molina, toda su vida. Pidámosle pues, ¿por qué no? Podemos pedirle al Padre Molina. ¿No estará en el cielo un hombre que ha vivido así? ¿No estará en el cielo? Yo creo que sí, creo que sí. Pedirle personalmente que nos ayude a vivir como Él, porque es de esta época. El Espíritu Santo es que ha hecho ese milagro. ¿Y acaso el Espíritu Santo ya tiene vacaciones después? No, sigue vivo y puede hacer milagros. Y a nuestra Madre la Virgen, pidámosle, porque Dios quiere hacer mucho bien, nos quiere hacer mucho bien a nosotros, pero también a los que nos rodean. Y solo el Espíritu Santo puede transformarnos. Es el único. Esto de los Hechos de los Apóstoles no se entiende si no tienen el Espíritu de Dios. No se entiende. No se entiende de otra manera. ¿Qué será el Espíritu Santo? Que hace estos milagros y cuando se mete en uno de verdad, lo empieza a agitar de manera que nos desconcierta. Milagro de Dios. Nada más, queridos hermanos. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.